es que va a ocurrir no solamente con el juicio, sino también cómo va a ser la estrategia, el análisis en materia de un juicio de amparo posteriormente, ya con esta nueva modalidad eminentemente o prevalentemente oral del juicio ordinario. Pues bien, me permitiré leer una breve semblanza de la maestra Juana Fuentes Velázquez para que la conozcan. Ella es licenciada en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es maestra en Derecho Procesal Laboral por el Centro de Posgrado, ha cursado diversos diplomados, seminarios y cursos en el Instituto de la Judicatura Federal, siendo los más recientes los de especialización laboral que se imparten con motivo de la reforma constitucional en materia laboral de 2017 y en materia de derechos humanos. También ha asistido a diversos cursos relacionados con la materia del trabajo, siendo el último el de arbitraje, conciliación y mediación en materia laboral, impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 2004 se desempeña para el Poder Judicial de la Federación, siendo secretaria proyectista. A partir de 2010, adscrita a la ponencia del magistrado Héctor Arturo Mercado López en el 16º Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito. En el ámbito académico, ha impartido clases en el sistema no escolarizado de la UAP, de Introducción al Estudio del Derecho, ha asistido al magistrado también en diferentes institutos, ha dado clase en el ITA, en el Instituto Tecnológico Autónomo, también en la UNAM, en la Escuela Nacional de, la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, así como también se ha desempeñado como profesor en el Instituto de la Judicatura Federal. Pues vaya, realmente esto es una breve síntesis. Sea bienvenida, maestra Juana Fuentes, y como dijo el maestro Pascual, le cedo el uso de la voz para que él haga sus palabras ya inaugurales y empiece usted. Pues sea bienvenida a esta su casa y reciba un fuerte agradecimiento también de parte de nuestras autoridades. Muchas gracias. Adelante, maestro Pascual. Muchas gracias, mi querido Juan. Yo no quiero abrumarlos con tantas palabras. Quiero cederle el micrófono a nuestra querida expositora, la maestra Juana Fuentes, a quien siempre es un privilegio escuchar y que nos ha acompañado a lo largo de todos estos trabajos académicos. Y solamente quiero decirle gracias, maestra Juana Fuentes, por apoyarnos. Y también muchas gracias a nuestro auditorio, porque ellos son los que hacen posible este tipo de eventos. Entonces, en representación de nuestras autoridades, el doctor José Gamas Torruco y el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, le damos la más cordial bienvenida y cedemos el uso del micrófono, cerramos nuestro micrófono. Adelante, querida maestra Juana Fuentes. Pues muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Es un honor estar con ustedes. He visto la talla de los ponentes que han tenido oportunidad de escuchar y de interactuar con ellos para el logro de este interesante diplomado. Vengo pues con el ánimo muy emotivo de compartirles mi experiencia que he vivido en estos días con motivo del COVID, desde el lugar donde me desempeño como secretaria de tribunal colegiado, y pues abierta a las preguntas, si quieren en el Inter, si quieren al terminar. Traté de diseñar la presentación de manera que abordar tanto el contexto del amparo directo como del amparo indirecto, y es con el ánimo de que todas las materias que han venido analizando en estas clases previas, lo podamos ver como el final feliz. Escuché algunas conferencias como la relativa al despido, lo del moving, etcétera, y pues me llevan a la convicción de que como toda historia que inicia, tiene su desenlace. Y pues tratándose de la materia laboral, pues el desenlace generalmente es el juicio de amparo. Y bueno, me refiero en ese sentido al amparo directo porque pues con motivo de que las autoridades laborales que hasta este momento dadas laudos, sabemos que aún continúan con competencia las juntas locales de conciliación y arbitraje, las juntas federales de conciliación y arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Generalmente son estas tres autoridades
las que se señalan en un juicio de amparo directo como autoridades responsables a quien les atribuye, tratándose del amparo directo, pues como acto reclamado la emisión de sus laudos. Y bueno, sabemos que es muy amplio el tema del amparo directo, por eso quise centrarlo y bueno, por cuestión del vínculo que tiene hacia el diplomado, que es el amparo laboral en tiempos del COVID, pues ver con detenimiento cuál ha sido el impacto de esta pandemia en nuestro ámbito de conocimiento del amparo directo. ¿Se podrán proyectar las diapositivas? Claro que sí. ¿Gusta entonces que yo sea quien las esté cambiando conforme usted me dice? ¿O quiere usted proyectarlas? Lo puedo yo proyectar, ¿verdad? Sí, ya está autorizado, sin problema. Bueno, voy a iniciar. Para empezar, pues quiero comentarles que vi el impacto que tiene el juicio de amparo en tres vertientes. Una a corto plazo y es otra a mediano y otra a largo plazo. En realidad no tiene un sustento jurídico, pero sí lo tiene en el aspecto práctico de cómo yo veo que este fenómeno del COVID está impactando a la tramitación del amparo directo. Tratándose de a corto plazo, pues ¿con qué nos encontramos? Con que en el mes de marzo, tanto instituciones internacionales como nacionales, pues decretan un estado de emergencia que trae como consecuencia que en su mayoría de las autoridades que se encargan de impartir la justicia laboral suspendan labores. Y esto pues obviamente genera que ya traíamos problemas, traíamos problemas de rezago, todos sabemos que hay una reforma laboral puesta en marcha, que a partir del 1 de mayo de 2019 toma ya vigencia una ley con cambios, muy bien, con cambios sustanciales para nuestro procedimiento laboral. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa determinación de suspensión de las labores impacta en el trámite de los juicios de amparo que ya se encontraban tramitados ante el tribunal colegiado. ¿Qué pasa con esos asuntos que se encontraban en trámite? Pues de origen se emiten algunos acuerdos. Puede ir pasando, ¿verdad? Se emiten por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que es nuestro órgano máximo de administración, emite acuerdos en el sentido de cómo íbamos a afrontar este fenómeno de la pandemia. Aquí les hago un recuento desde el mes de marzo, qué tipo de acuerdos se han emitido por parte del Consejo, la fecha del acuerdo, la fecha que se publicaron en el Diario Oficial y cuáles son los temas que se abordan en ellos. Por ejemplo, en el primero de ellos, pues es propiamente la suspensión de labores. Lo hacen en principio por un periodo corto, que es prácticamente lo que restaba del mes de marzo y el mes de abril. Sin embargo, pues ustedes saben que poco a poco se ha ido ampliando estos términos para reiniciar labores presenciales en los órganos colegiados por cuestión, primordialmente, pues una cuestión de salud. Y sin embargo, el Consejo preocupado no únicamente por mantenernos en un buen estado de salud a todo el personal, sino de que los asuntos avancen, pues empieza a emitir estos otros tipos de acuerdos que son relativos a las medidas que se deben tomar de contingencia en los diversos órganos jurisdiccionales. Se empiezan a establecer guardias para el desahogar cierto tipo de asuntos como son los asuntos urgentes y obviamente todos estos acuerdos lo que vemos que van aparejados a aquellos que emiten las autoridades de trabajo. Si pasamos la siguiente diapositiva, les proyecto, miren, por ejemplo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ha emitido también estos acuerdos
en el sentido de suspender labores, establecer trabajo a distancia y resolver solo ciertos casos de índole urgente. Seguimos, la Junta Local también ha emitido boletines donde también se establece qué tipo de asuntos son aquellos que se requieren tramitar respecto de aquellos que no se mantienen en suspenso. Y la siguiente diapositiva también se hace mención a aquellos boletines que emite la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Interesante porque nuestra Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el último acuerdo que emitió, que es precisamente de 14 de julio de 2020, determina que se reanudan las audiencias y diligencias programadas en las juntas especiales a partir del 16 de julio de 2020. Y me refiero que es de suma importancia este dato porque para nosotros los tribunales colegiados la suspensión continúa por lo menos hasta el 31 de julio del 2020, lo que va a implicar un desfase en el rol de actividades que de manera sistemática pues llevábamos a cabo. Es decir, mientras que los tribunales, la Junta Federal ya va a emitir sus laudos y probablemente nos los remita para efectos de la tramitación del juicio de amparo directo, pues nosotros vamos a continuar aún 15 días más en suspensión. La siguiente, de favor. Por ello, yo a corto plazo, el impacto que vi de esta pandemia es que se suspendieron labores en oficinas, no corren para las personas, para los quejosos en este caso, o para las partes en el juicio de amparo, plazos ni términos procesales. Se estableció un rol de guardias de órganos jurisdiccionales para la atención de asuntos urgentes. Ahorita vamos a ver un poquito de casos urgentes. Con razón de ello, se determinan condiciones de operatividad de dichos órganos, así como disposiciones de trámite y resolución de casos urgentes. Se reanuda la resolución de los asuntos que estaban en trámite físicamente. Y me refiero a aquellos que ya estaban en estado de resolución y que por cuestión de que se suspendieron de manera automática las labores, pues quedaron únicamente turnados a las ponencias respectivas para la elaboración del proyecto respectivo. Entonces, estos acuerdos que yo les señalo en la diapositiva previa, lo que tuvo por efecto o generó fue que esos asuntos que ya estaban tramitados y en estado de resolución se resolvieran. Ahorita les voy a comentar cómo. Quiero tomarles un espacio como un comercial y es para hacerles notar que esta situación de emergencia no nos ha dejado de lado en nuestra actividad propiamente jurisdiccional. Se ha implementado y se ha buscado por todos los medios de que se optimice el uso de los medios electrónicos. Si ustedes en el internet checan lo relativo a la página del Consejo de la Judicatura Federal, se van a encontrar precisamente con este portal de servicios en línea. Y estos servicios en línea, pues precisamente tienen como efecto, pues que tramiten sus demandas virtualmente. Aquí les vienen tutoriales, pueden ingresar al portal. Es muy sencillo ingresar. Y dato importante, pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, Juan. Pues miren, llegó la era de la tecnología y tenemos que aprovecharla. De antemano, pues sé que el amparo directo y bueno, y el indirecto también tiene una peculiaridad y es que en su mayoría el trámite es escrito. Y eso pues de momento generó como efecto pues que se suspendiera todo en cuanto a su desarrollo del juicio de amparo. Sin embargo, pues la tecnología ha sido el recurso en estos momentos para que se continúe impartiendo justicia. Aquí les comento, miren, por ejemplo, es muy sencillo, el trámite hay que seleccionar un usuario, vincular a la FIREL, ahorita vamos a hablar también un poquito más de la FIREL. Hay un escritorio de soporte en caso de que me atore al momento de estar ingresando mi demanda de amparo. Puedo chatear con alguien para que me diga cómo continuar con mi trámite. Lo interesante es que no se suspenda
todo el ejercicio pues, de la tramitación del juicio de amparo. ¿Qué procesos se pueden realizar de forma virtual? Presentación de demandas, solicitudes, escritos iniciales, presentación de promociones, consultar las notificaciones electrónicas. Podemos consultar el expediente electrónico. En el expediente electrónico subimos todas las actuaciones que se llevan dentro del juicio de amparo. Entonces, es como si tuvieran en sus manos el expediente de su juicio. Consultar documentos de los acuerdos judiciales, incluso pueden imprimir los acuses. Y bueno, el día de hoy, el ministro presidente de la Suprema Corte dio a conocer que ya la página del Consejo permite también solicitar la FIREL, porque pues un requisito que establece la ley de amparo precisamente para llevar y tramitar los juicios en línea, pues es el tener la firma electrónica certificada por el Poder Judicial de la Federación. Y como empezaba a generar problemas de acceso a la justicia, pues se implementó dentro de la página del Consejo el rubro de solicitud de tu FIREL. Vienen ahí los pasos para obtenerla, igual son muy sencillos. Y pues les digo, la intención de esto pues es de que no quedemos en suspenso, que continuemos trabajando y que se sigan resolviendo los juicios de amparo. Algo que también les quiero comentar es el tema de que en este área del Consejo es el rubro de transparencia. ¿Y qué tenemos como resultado? Pues que las sesiones, si bien es cierto, no las pueden ustedes presenciar en el momento en que se verifican, sí pueden a través de este área o rubro de transparencia ingresar a las sesiones que se están verificando de esos asuntos que se encuentran en trámite en los tribunales colegiados. Sí. Aquí está la biblioteca virtual de las sesiones. Ustedes pueden ingresar en el circuito al órgano jurisdiccional donde esté asignado su juicio de amparo y en realidad pueden hasta ver toda la sesión y escuchar a los magistrados cómo es que discuten y resuelven su asunto. Ese fue el comercial. Y bueno, y les digo que es el impacto que tuvo el COVID a corto plazo, porque no obstante, hubo un tiempo en el que nos mantuvo en suspenso, y es decir, sin acudir a las oficinas, pues lo cierto es que optimizando las herramientas que la tecnología nos permite, pues es como hemos podido retomar las actividades en los órganos colegiados. Por eso, el impacto para mí sería a corto plazo, pues que nos obligó voluntariamente a fuerza a establecer mecanismos tecnológicos que, si bien es cierto, ya estaban en la ley de amparo, porque pues de antemano sabemos que una posibilidad de promover un juicio de amparo es el juicio en línea, pues realmente era muy poco socorrido. Muy pocas personas tramitaban el juicio de amparo por la vía electrónica. Sin embargo, pues esto del COVID sí generó el que se empiece a implementar o se utilicen estas herramientas tecnológicas. A mediano plazo, las autoridades laborales retomarán actividades. Les comentaba hace rato, por lo menos la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje va a reiniciar actividades ordinarias a partir del 16 de julio de este año. ¿Qué pasa tratándose de la Junta Federal? Fíjense que hay asuntos que se tramitaron antes del 1 de mayo de 2019. Es decir, antes de que se emitiera la nueva Ley Federal del Trabajo. Y asuntos que se tramitaron después del 1 de mayo de 2019. Quiero hacerles énfasis aquí a una situación. De antemano sabemos que esto sí va a tener consecuencias severas, porque pues ya con motivo de esta reforma, pues existió ya existía rezago en las autoridades de trabajo en el tema de la justicia laboral. Demasiado rezago, al grado de que por estadística del INEGI de los meses de abril de marzo, es decir, en fecha previa a lo del COVID, se registraba que la Junta Federal tenía un rezago de aproximadamente 438,000
asuntos en trámite. Entonces, lo interesante aquí es que había asuntos con una antigüedad, o hay asuntos con una antigüedad hasta de 20 años o más. Y obviamente, pues fue de los factores que generaron esa transición de pasar del poder ejecutivo al poder judicial, a justicia laboral. Esto se escucha pues muy temeroso de parte de nosotros como autoridades de amparo, porque si nosotros consideramos que es un rezago exacerbante de casos, eso se incrementa a partir del mes de marzo. Y si a eso agregamos que existen, por estadística también del INEGI, en los meses de marzo y abril de este año, se registraron alrededor de 2.100.000 más o menos de personas que perdieron su empleo en el ámbito formal. Por lo tanto, el otro día, pues haciendo un ejercicio matemático, decíamos, bueno, si de esos 2.100.000 demandan un despido injustificado una tercia parte, pues estamos en una hipótesis de que son alrededor de 600.000 juicios que se van a instar con motivo de los despidos injustificados que se provocaron con motivo del COVID. Entonces, esto va a generar totalmente un shock en las autoridades laborales que actualmente todavía llevan los trámites. Nos preocupa por muchos sentidos, no hay infraestructura ya, hay muy poco personal y eso obviamente nos genera consecuencias pues a mediano plazo. ¿Por qué? Porque aquellos asuntos que se tramitaron antes del 1 de mayo de 2019, en términos del artículo 7º transitorio, pues deben ser concluidos esos juicios por la misma Junta, por la misma autoridad laboral que los inició, así como aquellos que se tramitaron después del 1 de mayo de 2019, pero que como no han iniciado las labores, los juzgados laborales, pues deben seguir conociendo de ellos las autoridades de trabajo, las juntas. Por ello, pues consideramos que sí va a haber un efecto muy drástico, un escenario muy triste, porque pues si estadísticamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social consideraba que para el año 2003 todos los juicios que se tramitaran ante la Junta Federal ya iban a estar concluidos, pues yo considero que no va a ser posible debido al alto número de demandas que se encuentran en trámite. Entonces, sabemos que esa problemática no se generó por el COVID, pero sí se agravó. Eso es una realidad. Ya previo a ello, les digo, habían números exorbitantes de juicios tramitados ante la Junta Federal y pues obviamente con esto del COVID pues se incrementan y yo creo que duplican o triplican el número de asuntos tramitados ante las autoridades laborales que hasta la fecha conocen. Y pues a largo plazo, sabemos que con motivo de la reforma, ya en octubre de este año de 2020 se inicia la transición de las juntas de conciliación y arbitraje en 10 entidades federativas a los nuevos tribunales laborales. Y así paulatinamente se van a ir en un plazo máximo de 3 años, tanto en el ámbito federal como local. Y en estos asuntos ya se van a aplicar las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo vigente, que implica propiamente pues la fase conciliatoria, un procedimiento aparentemente más ágil, pero que obviamente sí es consecuencia también, o puede ser una consecuencia del fenómeno del COVID, porque pues para octubre de 2020 considero que muchos despidos pues todavía van a existir con motivo de la situación económica que va a imperar en los centros de trabajo. Entonces, pues es un poquito drástico el impacto que sí tiene el tema del COVID y quiero, para concluir en lo relativo al amparo directo, pues quiero hacer mención que una de las consecuencias de largo plazo es que todos esos juicios que se inician a partir del mes de octubre de 2020, pues obviamente impone a los tribunales colegiados que analicemos de una forma diferente las violaciones
que pudieran cometer las autoridades de primera instancia. ¿Por qué? Porque sabemos que con motivo de la reforma pues se implementa un procedimiento eminentemente oral. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nos tenemos que preparar para que en un momento de que nos toque analizar una violación procesal que nos alegue la parte quejosa, pues tengamos el contexto de que es un procedimiento eminentemente oral y no como antes, que donde era un procedimiento escrito y entonces ante una violación procesal, ¿qué pasaba? ¿Cuál técnico? 17. ¿Qué Discúlpeme, pasaba maestra antes? Juana. No, al Permítame, contrario. por favor. Déjenme. Listo, ya. Puede continuar. Disculpe la interrupción. No, para nada. Ah, no, permítame. Entonces, ¿qué pasaba en aquellos tiempos cuando resolvíamos con la ley anterior? Pues que las violaciones procesales, si por ejemplo estaba mal desahogada una prueba confesional o una prueba testimonial, pues simple y sencillamente ordenábamos reponer el procedimiento para que se desahogara esa prueba. Sin embargo, pues no tenía impacto en el resto del procedimiento porque pues no, ¿qué les puedo decir? O sea, simplemente se desahogaba nuevamente la prueba y como no regía en condiciones óptimas el principio de mediación, pues el resto del procedimiento permanecía vivo. Sin embargo, pues con la reforma, un principio de los más importantes que rige o regirá en el juicio laboral, pues es precisamente el principio de mediación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con las violaciones procesales? O sea, ¿qué impacto puede generar en el resto del procedimiento? Ya que el juez va a estar presente en todas las audiencias y pues si se tiene que reponer el procedimiento, ¿cuál va a ser el alcance? Entonces, estas consecuencias a largo plazo sí va a tener un impacto, no únicamente en el aspecto de la tramitación del juicio laboral, sino en el juicio de amparo directo. No sé si quieran comentar algo sobre el amparo directo, tengan alguna duda. Ahora no los veo. Bueno, por lo que veo, no. Creo Muy claro, que no. magistrada, muy claro. Entonces, yo ¿Sí? creo que prosiga, querida maestra, y ya si van ¿Sí? saliendo. Y ya al final, Exacto. perfecto. Bueno, vamos a platicar ahora, que es donde también veo un impacto interesante con motivo del COVID, y es precisamente el tema del amparo indirecto, ¿sí? ¿Y por qué veo un tema de trascendencia? Pues porque a pesar de que nuestra ley de amparo siempre ha establecido la tramitación del juicio de amparo en casos urgentes, pues ahora tomó total importancia para la tramitación. ¿Y por qué? Porque, pues si tomamos como base que el juicio de amparo es un mecanismo de tutela a los derechos fundamentales, pues es la vía idónea para restituir a las personas en el pleno goce de sus derechos. ¿Y por qué lo digo? Pues porque, fíjense que, pasamos a la siguiente. En estos casos de urgencia, nuestra ley de amparo establece 3 opciones. Que se presente la demanda de amparo por escrito. Para hacer la distinción del amparo directo al amparo indirecto, también creo que en gran parte dependíamos de la tramitación del juicio de amparo directo, pues el actuar de las autoridades responsables. Por eso es que les señalé los acuerdos, boletines que ellos han emitido y que sin duda pues modifican o simple y sencillamente impactan nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque recordemos que el amparo directo se tramita a través de la autoridad responsable, ¿sí? Entonces, pues no hay autoridad responsable en este momento realizando actividades, pues obviamente no nos han llegado los juicios de amparo a los tribunales. No pasa lo mismo con el amparo indirecto. El amparo indirecto sabemos que se presenta directamente ante la oficialidad de partes de los juzgados de distrito. Por eso es que considero que hay una mayor aplicación o utilización del mecanismo de defensa que es el amparo indirecto para tratándose de los quejosos, porque pues es el mecanismo que por excelencia tenemos para la defensa de los derechos humanos. Entonces, para ello, pues tenemos el artículo 3, nos da la posibilidad de que el juicio de amparo se haga
se presente por escrito, bien por las tecnologías de la información o bien por comparecencia. Entonces, si ustedes se encuentran en la situación de necesitar que se les tutelen algún derecho fundamental en la materia laboral, pues tenemos que hacer uso de estos tres mecanismos, ya sea por escrito, ya sea de forma presencial por comparecencia, ¿sí? O bien de forma electrónica, que para la vía electrónica, pues ya rápidamente les señale cuál sería el mecanismo, ingresar a la página del consejo. Y me comentaban que es muy sencillo, confieso no lo he hecho yo en lo personal, pero pues es muy sencilla la forma de presentar su demanda de amparo indirecto. Hay que únicamente adjuntarla en un formato PDF, ¿sí? En el tema de contenidos hay que precisar el acto, la autoridad y ciertos antecedentes. Opera totalmente la suplencia de la queja deficiente. No es necesario establecer conceptos de violación. Basta con la causa de pedir. Y pues en 24 horas después de que se presenta tenemos un acuerdo en el que bien se admite o bien nos previene con algún requerimiento que tengamos que desahogar, pero pues es todo, la verdad, muy fácil. Ahorita vamos a hablar sobre la firma electrónica porque, bueno, sabemos que la ley expresamente nos establece como obligación el medio de ingreso a través de la firma electrónica. Sin embargo, pues también es sabido que esa firma electrónica, cuando se promueve en términos del artículo 15 de la ley, pues no es necesaria. Vamos a avanzar. El artículo 15 pues nos establece cuáles son aquellos casos donde son pues de total emergencia y pues propiamente es cuando se trata de actos que importen peligro de la vida, etcétera. Totalmente era utilizado este artículo tratándose de la materia penal. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo ha impactado en la materia de trabajo. Seguimos. El 20 nuevamente establece cómo puede promoverse el juicio de amparo por escrito, comparecencia por los medios electrónicos. Y aquí precisamente es donde establece que si se trata de actos que importen peligro, pues es están habilitados todas las horas y todos los días para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes. Vamos a seguir. Miren, hasta los artículos de la ley de amparo, pues obviamente estaban diseñados o el legislador previó situaciones pues previas al COVID, casos como de esa índole, y pues marca un contexto general, pero pues todo esto hizo necesario la emisión de algunos acuerdos. Por ejemplo, en este artículo 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura ya establece qué tipo de asuntos se van a considerar urgentes para su turno, ¿sí? Y entre ellos retoma otra vez la materia penal y es propiamente pues por el tema de la vida, el riesgo, ¿sí? La privación de la libertad. Por ello, pues es un acuerdo que también fue previo al fenómeno del COVID, que fue emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Seguimos? Sin embargo, dentro del recuadro que les hice mención, los acuerdos que se emitieron con motivo del COVID, se encuentra este acuerdo 4 del 2020. Y fíjense que entre otras cosas, este acuerdo en el artículo 9 determina que para efecto de los recursos derivados de los juicios de amparo que se consideren como urgentes, especialmente el de queja que se refiere al artículo 97, fracción primera, inciso B de la ley de amparo, y aquellos que por la contingencia requieran de la misma atención apremiante a criterio del propio juez y de la presidencia del órgano revisor, habilitan a los tribunales colegiados de circuito que determine el Pleno para conocer de ellos. Quiero comentarles que en este acuerdo se establecen también algunas otras acciones de seguridad, pero sobre todo se establece un calendario de guardias, tanto para juzgados de distrito como para tribunales colegiados de circuito. ¿Y por qué?
porque pues sabemos que el juicio de amparo indirecto se tramita ante el juzgado de distrito, pero para los recursos que se interponen en contra de lo que determine un juez en el juicio de amparo indirecto, pues existen en la propia ley de amparo los recursos, como son la queja, entre otros, para impugnarlos. Entonces, es lo que hizo necesario que el Consejo de la Judicatura pues emitiera estos acuerdos que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación, a través de los cuales se establecen, entre otras cosas, les digo, un rol de guardias para conocer de estos juicios. Y obviamente habilitan a los órganos jurisdiccionales las 24 horas del día. Lo que destaca de este acuerdo, les digo, también es que señala qué tipo de asuntos son urgentes, ya más en particular. Pasamos al siguiente acuerdo. El acuerdo 8, fíjense que es el que propiamente ya es más claro para conocer los asuntos, qué son los casos urgentes. Ajá. Y ya más enfocado a la materia laboral. En el acuerdo 8, nos encontramos con la atención de casos urgentes, un capítulo especial. Se establece que durante el periodo definido, que es propiamente el periodo de las guardias, ¿sí?, se le va a dar trámite a las solicitudes, demandas, incidentes y recursos nuevos, y señala expresamente que se van a considerar como urgentes de forma administrativa y no limitativa aquellos asuntos que tengan que ver con la de, por ejemplo, declaración de inexistencia de la huelga. Pero, dato importante, también aquellos que revistan tal carácter de urgencia conforme a las leyes que lo rijan, y al respecto señala el Consejo de la Judicatura, que es importante considerar como tal los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias que pudiera traer la espera en la conclusión del periodo de contingencia, cuya extensión y ramificación se apartan de las de un simple receso, y aquellos posibles impactos diferenciados o interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y poblaciones, en especial situaciones de vulnerabilidad, destacando enunciativamente las relacionadas con la salud. Entonces, aquí ya vemos cómo el Consejo expresamente nos dota de competencia para resolver aquellos casos urgentes que se tramiten, entre otras materias, pues nuestra materia que es la de trabajo. Después, emite el acuerdo, ¿seguimos? El acuerdo 13, donde de igual forma resalta cuáles son los casos que se deben considerar como urgentes, ¿sí? Quiero señalar que previo al acuerdo 13 se emite el acuerdo 12, que contiene un protocolo para las videoconferencias. Y esto es pues para que los magistrados, que sabemos que en los tribunales colegiados realizan las sesiones de manera pública, pues ese protocolo de videoconferencias lo que estableció fue que en estos órganos colegiados las sesiones tenían que continuar siendo de esa misma naturaleza. Y entonces los magistrados desde sus hogares se conectan a través de las diversas plataformas, Zoom, Webex, a efecto de llevar a cabo la videoconferencia y resolución de los trámites, perdón, de los juicios de amparo. Bueno, retomo entonces el acuerdo 13, nuevamente establece qué casos son los que se van a considerar como urgentes, y tratándose de la materia laboral, retoma lo relativo a la inexistencia de la huelga, sabemos que son casos que no pueden esperar, y lo relativo a los derechos humanos. Fíjense que este acuerdo 13, quiero señalar que fue motivo de que se estableciera un cuestionario, una consulta hacia el Consejo para que estableciera precisamente cuáles casos podían considerarse urgentes. No obstante la prevención que se hace en el acuerdo, se hizo necesario pues que se establecieran algunos puntos concretos a efecto del trámite, sobre todo del trámite, de los plazos, cuándo se iniciaba o cómo se tenía que resolver, tratándose de los juzgados y los colegiados, cómo iba a ir el personal, cuánto personal,
propiamente cuestiones de administrativas, pero que obviamente tenían que ver con el correcto desarrollo de los juicios de amparo para que pues se tramitaran precisamente dada la urgencia, pues en los términos que marca nuestra ley o de ser posible de manera inmediata. Seguimos, por favor. Y bueno, de esto quiero comentarles que lo que quise traerles y platicar con ustedes son estos 3 recursos de queja. Son recursos de queja que se resolvieron por un tribunal colegiado precisamente durante las guardias que determinó el Consejo de la Judicatura, ¿sí? Si quieren, vamos a quitar las diapositivas. Y esa todavía no, esa ya al final. Quiero platicarles un poquito de estas quejas. Son temas muy interesantes porque les digo que me gusta, me siento orgullosa de la institución porque estas quejas lo que revelan es precisamente que el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de un trabajador pues se ve tutelado a través del juicio de amparo. En el caso de la queja 30, fíjense, se trata de un juicio de amparo indirecto, ¿sí? Fue promovido por una persona que su juicio laboral se encuentra en trámite ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Entonces es interesante porque esta persona acudió al juicio de amparo indirecto a señalar que con motivo de la suspensión de labores de las juntas, ¿sí?, ella no iba a tener acceso a la seguridad social. Entonces, de entrada, pues es interesante porque en términos ordinarios, pues sabemos que el juicio de amparo no procede contra actos de un patrón, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aquí, por la condición que ha generado el COVID en las diversas condiciones del trabajador, pues sí se ha generado que nos pongan a estudiar formalmente. Y digo formalmente, de hecho, porque sabemos que las causas de improcedencia, la ley de amparo establece un listado enorme de causales de improcedencia, ¿no? Pero que evidentemente ahorita el fenómeno del COVID nos tiene que generar una verdadera reflexión de cómo tutelar esos derechos. Esta persona lo que dice es, oye, fíjate que a mí me corrieron y yo inicié mi juicio laboral, lo tramité en los términos, pero pues con motivo de la suspensión de labores, fíjate que yo no he podido tener seguridad social. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo si yo me enfermo de COVID? ¿Sí? El juez de distrito, fíjense que le desecha su demanda de amparo y le dice, no, pues no se trata de un caso de emergencia, así es que pues eso no está en nuestras manos, con motivo del COVID se suspendieron labores, y pues, ¿sabe? Y le desecha la demanda, ¿sí? Vía queja, en términos del artículo 97, fracción primera, incisos A y B, pues tramita el recurso de queja, y así es como llega el asunto al tribunal colegiado. Y analizando los agravios, pues lo que dice precisamente la parte recurrente es, oye, yo tengo un derecho constitucional de seguridad social, de acceso a los servicios de salud, pero como me corrieron y yo tuve que iniciar un juicio y está suspendido, pues yo me estoy viendo privado de ese servicio de salud. Entonces, el tribunal colegiado considera fundados sus agravios y lo que determina es que, en efecto, esta situación emergente, pues implica que las personas deben estar tuteladas en su derecho a la seguridad social. El derecho a la salud es fundamental. Y entonces lo que considera es que la apreciación que hizo el juez de distrito para desechar la demanda es incorrecta. Y por tanto, lo que resuelve es declarar fundada ese recurso de queja y les voy a leer como los efectos para los que considera el tribunal colegiado fundado ese recurso de queja. Lo que dice es que el acto omisivo atribuido a la autoridad responsable, en este caso a la Junta Federal, que no fue atendido, porque dice que conforme a las manifestaciones que hizo valer, dicha autoridad podía cumplir con la determinación. Dice, pues es un hecho notorio
que en este momento sus labores se encuentran interrumpidas por la emergencia sanitaria, pero que esa determinación debe tener un efecto protector, pues dice que no debe velarse para que se le proporcione el servicio médico y no únicamente tratándose de urgencias, sino como un derecho tutelado por la Constitución, que es el derecho a la salud, tanto para él como para sus derechohabientes. Por lo tanto, lo que hace el tribunal colegiado es establecer con un criterio de rubro peligro a la vida una interpretación sistemática y teleológica del artículo 48 de la Ley de Amparo, a la luz del principio pro homine, lleva a considerar ciertos riesgos o afectaciones a la salud que constituyen un riesgo de vida. Y esto actualiza el deber de los juzgadores de pronunciarse sobre la suspensión. Y entonces, no únicamente ordena que se admita la demanda de amparo, sino que concede la suspensión para el efecto de que en tanto dure el juicio de amparo, se le otorgue el servicio médico que correspondía darle al patrón. Entonces, pues sí vemos cómo esta situación de vulnerabilidad que les digo, en términos ordinarios, nos llevarían muy probablemente a decir, no hay un daño inminente en este momento, por lo tanto, esa afectación no es presente, no es tema de suspensión. Sin embargo, pues dado el tema del COVID, pues por supuesto que existe este riesgo. Y entonces, esos efectos para los que se declara fundada la queja, pues tiene dos vertientes. La primera, para que se dé trámite a la demanda de amparo. Y la segunda, para que se conceda la suspensión. Y el efecto de la suspensión, pues fue precisamente para que continuara por parte del patrón. De hecho, se vincula al patrón para efectos de que él continúe con la atención médica, en tanto dure el juicio de amparo. Este es uno de los asuntos, este es el 30. Si gustan, se los puedo hacer llegar para que ustedes tengan esos precedentes y pues activarla. Siempre hemos dicho, mientras el juicio de amparo procede a instancia de parte, pues son los gobernados los que tienen que accionarlo y llevarnos a nosotros precisamente estas reflexiones a través de las sentencias para que se logre esa verdadera tutela de los derechos fundamentales. En el caso de la queja 31, es muy parecido al anterior con la distinción de que en este asunto ya existe un laudo. Ya existe un laudo que condena al pago de los salarios caídos y condena a los servicios de atención médica. Sin embargo, no se ha ejecutado por las mismas circunstancias de que, pues, como hay suspensión de labores en las autoridades laborales, pues no se ha logrado la ejecución de ese laudo. Entonces, también acude al juicio de amparo una persona y le comenta al juez de distrito que tiene ese problema, que no tiene la atención médica. Incluso le dice, no es que esté diagnosticado de COVID, pero yo ya tengo un laudo cuyo efecto fue que me concede la seguridad social, me concede el pago de los salarios caídos. Sin embargo, por esta cuestión de suspensión de labores, pues yo no he podido ejecutar ese laudo. Entonces, el juez de distrito, fíjense que lo que dice en principio es que pues no es autoridad para efectos del juicio de amparo, el patrón, y también desecha la demanda de amparo. Dice que es un acto futuro incierto el tema de la salud, que no está en riesgo, que ya, a menos que ya estuviera la situación emergente del estado de salud, pues sería un daño inminente, pero que en este momento no se presenta. Es por parte del recurrente, pues ante ese desechamiento de su demanda, es que acude al recurso de queja también, y el tribunal colegiado también se pronuncia tanto del aspecto de que estuvo incorrecto que se desechara la demanda, como que se negara la suspensión. Les comentaba, dato importante de este asunto, es que ya estaba emitido un laudo. Entonces, si lo viéramos en términos ordinarios, diríamos la ejecución no es tema de amparo indirecto,
Ajá. Es un tema propiamente de cumplimiento que se tiene que velar o desahogar ante la propia autoridad responsable. Sin embargo, por la situación emergente, se tramita el juicio de amparo indirecto y les insisto, se señala que precisamente en ese laudo se resolvió el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad parcial y permanente que había sido reclamada al IMSS. Entonces, él lo que dice es que inherente a esa condena, pues está el servicio de atención médica. Y el colegiado, pues también considera fundados sus agravios y lo analiza en el sentido de que el derecho a la salud y a la vida, pues obviamente se encuentra en riesgo con motivo del virus, del COVID, y que por tanto pueden existir daños y perjuicios de imposible reparación en caso de que se contagie. Y por tanto, al ser un acto omisivo del juez de distrito el no proveer medidas precautorias urgentes que ordenaran su inscripción tanto del trabajador como de su familia al servicio médico que se ordenó en el laudo, es que se pone en alto riesgo esa falta de atención médica. Se precisan los fundamentos respecto de los cuales se privilegia el derecho a la salud. Se recoge esta tutela tanto de tratados internacionales como de las propias declaraciones universales de derechos humanos, y pues se llega a la convicción de manera colegiada en el tribunal en el sentido de que fue incorrecto que el juez de distrito no admitiera y no otorgara la medida suspensional al retomar en esencia los argumentos expresados por el juez. Porque quiero señalar algo que omití en este asunto. Esta demanda de amparo se presentó en la vía administrativa, ¿sí? Y remitió al juzgado de distrito en materia de trabajo para que se abocara al conocimiento. Entonces, lo que hizo la autoridad, el juez de distrito en materia administrativa, fue negar la suspensión y remitir para el conocimiento de la admisión de la demanda al tribunal colegiado. El juzgado de distrito desecha, pero convalida lo que dijo el juzgado de distrito en materia administrativa en el tema de la suspensión. Cuando llega la queja, pues lo que dice el colegiado es: estuvo mal que desecharan tu demanda, pero sobre todo que se negara la medida suspensional por parte del juez administrativo, porque pues precisamente está en riesgo, y entonces una forma de tutelarte ese riesgo pues es de que en términos del artículo 1 y 4 de la Constitución, ¿sí?, se preserve tu derecho a la salud, a la vida y a tu integridad, y determina precisamente también el que se otorgue de plano la suspensión para que, en este caso, el IMSS realizara las gestiones necesarias tendientes a prestar la atención médica al quejoso y sus derechohabientes, que consisten en proporcionar el servicio médico, tanto general como de urgencia y medicinas, así como de cualquier padecimiento en general que pudiera poner en riesgo de su salud y la de sus derechohabientes. Entonces, también se declaró fundado, y obviamente lo que se dice que la medida cautelar que se concede, pues surte efectos desde el momento mismo que queda firme la sentencia, y pues se vincula en este caso al instituto para que realice todos los trámites para efecto de que goce de la atención médica necesaria. Y por último, por eso les decía que dejé un poquito pendiente el tema de la FIREL, porque el recurso 32 que quise comentarles, fíjense que es un tema, pues, también para nosotros novedoso. No lo vemos comúnmente en los tribunales. Y también se trata de una demanda de amparo indirecto. Pero fíjense que aquí fue una demanda presentada de manera electrónica. Y el tema a destacar es que fue presentado por una menor y su papá, ¿sí? Lo que dicen la menor y su padre es que existe un laudo también
que impone una condena de pago, pero al no materializarse la condena, pues ella queda en estado de insubsistencia. Ajá. Entonces, con motivo de ese estado de insubsistencia, pues ella se ve en la necesidad de promover el juicio de amparo siendo menor de edad. Dice, pues ya, al no haber dinero yo no tengo para comer, ¿sí? Entonces lo tramita junto con su papá, pero no lo hace a través de la FIREL. Entonces, lo que hace el juez de distrito fue desechar esa demanda de amparo por no cumplir con el requisito de la FIREL y porque determina que no es un caso urgente. Acude al recurso también de queja. Y en el recurso de queja, pues hace valer diversos argumentos, entre ellos pues que hay un interés superior del menor, y pues en términos de suplirle la deficiencia de su queja, pues obviamente se entra al análisis. Y lo que se dice es que el acuerdo que emitió el juez de distrito en el que desecha su demanda de amparo, pues es violatorio de los derechos fundamentales. Y lo que dice el colegiado es que esa causa de improcedencia que se invoca no es aplicable al caso concreto. Y dice por dos razones. La primera, porque omite tomar en cuenta que los derechos de un menor son totales en cuanto al acceso a la justicia. Por tanto, en aras del principio del interés superior del menor y los protocolos que para tal fin existen en el ámbito internacional, pues opera la suplencia de la queja, aspecto que debió tomar en cuenta el juez de distrito. Indica también que una menor de 7 años, como es la quejosa, pues no tiene en general una firma propia que la identifique. Y que por ello es imposible que se le exija la suscripción de una firma por parte de la menor. Señala que los niños ante la justicia deben ser tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el proceso. Y ponderando los principios indubio pro activ, cuya interpretación deriva de la interpretación del artículo 8 de la Ley de Amparo, pues no se debe lesionar la sustancia del derecho, sino buscar un mayor beneficio a la menor. ¿Sí? Así, lo que el colegiado determina que fue incorrecto que el juez de distrito desechara su demanda bajo el argumento de que se incumplió con uno de los principios rectores del juicio de amparo, como es el de instancia de parte agraviada, porque dice que al contrario de lo que estimó, es un caso de los que ameritaba una prevención. Una prevención para que al no contenerse la firma electrónica del titular de la acción de amparo, sino por parte de un autorizado, debió considerar, por lo menos presuntivamente, la voluntad del promovente. Y se destaca que del legajo que se fue remitido con el juicio de amparo, se aprecia que la firma digitalizada de la persona que se ostenta como representante legal de la menor es de su papá, porque adjuntó el acta de nacimiento de la niña. Entonces, dado que él estaba fungiendo como representante y exhibe el acta de nacimiento la menor, pues se considera que con este requisito se debía admitir la demanda de amparo, aunque no se había cumplido con el requisito de la FIREL. Propiamente los criterios que se invocan son el relativo a la tutela efectiva, su relación con los formalismos procesales. Y pues ante esa circunstancia, pues lo que se determina es declarar fundado el recurso de queja y se le ordena al juez de distrito que provea lo que corresponda a efecto de conocer si existe la voluntad de la menor, porque ante la duda dice, debiste admitir. Entonces, esos hechos son suficientes para considerar que existió la voluntad de presentar la demanda de amparo. Y resulta irrelevante, le dice el colegiado, y hasta absurdo exigir a una persona de 7 años de edad que estampe un signo gráfico o huella digital en un escrito o una asignatura electrónica. Y más, dice, a juicio de este tribunal, con esta solución se respeta el interés superior del menor, entendido como tal,
la forma de exteriorizar sus derechos, el deber de privilegiar la oportunidad de acudir a los tribunales para defender sus intereses, a la no obstaculización del acceso a la justicia con exigencias irrazonables, la buena fe procesal y la seguridad jurídica. Y por tanto, dice, fue una decisión arbitraria carente de fundamento. Entonces, lo que se ordena, les decía, es de que el juez de distrito, bajo esa obligación que tiene de tutelar al gobernado, pues que se provea lo que corresponda para que admita la demanda de amparo. Les decía, en ese asunto ya no se ponderó el tema de la suspensión porque apenas va a proveer sobre la admisión de la demanda. Sin embargo, pues hubo un obstáculo para esa admisión, que fue la falta de la firma electrónica, ¿sí? Si ustedes hacen ese ejercicio de ingresar a la página del Consejo, se van a dar cuenta que uno de los requisitos que pide es digitalizar una copia o la credencial del lector. Entonces, me parece congruente el criterio que se emite en este recurso de queja, pues si uno de los requisitos para la FIREL es precisamente la credencial del lector, pues no se le puede exigir a la menor que firme o que presentara su demanda con firma electrónica. Entonces, les digo, sobre este asunto, el tema del acto reclamado que señaló en el juicio de amparo indirecto es que con motivo de que no se le ha pagado a su papá los salarios caídos que se generaron en un juicio laboral con motivo de un despido, pues ella está en estado de insubsistencia. Va a ser muy interesante ver cómo se resuelve ese juicio de amparo, pero mientras tanto, el tema que se abordó en la queja, pues fue el relativo a la admisibilidad de la demanda de amparo. Y lo que dijo el tribunal colegiado, pues es que se tenía que admitir esa demanda, aunque no constara la firma de la menor. Vamos a ver más adelante cómo resuelve el juzgado de distrito y en su caso, qué va a decir el tribunal colegiado para el caso ya de fondo. Algo que quiero retomar de estos tres asuntos, que debemos recordar que la tutela efectiva implica un pronunciamiento de fondo de las autoridades jurisdiccionales. El quitar todos esos obstáculos formales que impiden un verdadero acceso a la justicia. Entonces, me parece que estos tres precedentes que les acabo de mencionar de manera breve, lo que revelan es precisamente que el juicio de amparo debe remover todos esos obstáculos de acceso a la justicia. Y que en casos como el que estamos viviendo, que son de verdad muy dolorosos, porque si nos vamos al aspecto laboral, pues sabemos cuánta gente ha perdido su trabajo, vamos a estar saturados de demandas laborales. No soslayo que los centros de trabajo también están pasando por situaciones complejas, pero pues sabemos que los trabajadores, por una cuestión de dignidad humana, de subsistencia, pues el trabajo es la nota distintiva para obtener los ingresos precisamente para mantener el ingreso familiar. Y pues sabemos que también en nuestro país el mecanismo para lograr la seguridad social pues es siendo un trabajador que en el contexto formal pues genera el derecho a la seguridad social. Entonces, ambos derechos fundamentales, que son el derecho al trabajo y el derecho a la salud, pues evidentemente cobran total importancia en esta época de pandemia y que sin duda alguna, no tengo ninguna duda, de que el mecanismo a través del cual se está logrando esta tutela es a través del juicio de amparo. ¿Qué me preocupa? Que pues son muy pocas las personas que promueven. Y son muy pocas porque las guardias de los tribunales y de los juzgados de distrito están durando alrededor de 15, 17 días. Y en concreto les puedo decir que están llegando por órgano jurisdiccional entre 2 y 3 asuntos de esta naturaleza. Realmente son muy poquitos y por eso retomo lo que les comenté hace rato. Es necesario que ustedes accionen porque creo que todos tenemos en algún momento la calidad de trabajador, la calidad de ser un asegurado, un pensionado, que sin duda alguna podemos estar expuestos a la violación de nuestros derechos, tanto al trabajo como a la salud. Pero si no accionamos, si no buscamos el mecanismo de defensa,
pues se van a quedar en la trinchera y en esa estadística que marca el INEGI de tanto desempleado. Y pues les digo, tristemente lo que vi, que estos 3 precedentes que encontré son en un lapso de alrededor de 3 semanas. Entonces, yo considero que son muy pocos y que tenemos que estar incursionando a través del juicio de amparo ese respeto a los derechos fundamentales. Ahora, ya para concluir, lo que les quiero mostrar es en las diapositivas, hago mención a una contradicción de tesis que resolvió en estos días, no recuerdo el día, pero fue en esta semana, que la Suprema Corte de Justicia, en el caso concreto la segunda sala, resolvió una contradicción de tesis que se suscitó entre los tribunales colegiados tanto en materia administrativa como en materia laboral. Dice en los criterios discrepantes, se pronuncian respecto a que a qué juez de distrito corresponde conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve contra la negativa de aplicar a favor de un trabajador las medidas implementadas para atender la emergencia sanitaria generada por el virus, en este caso COVID, en los centros de trabajo. Al respecto, ambos colegiados llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras que uno concluyó que el asunto era de competencia de un juez en materia laboral, el otro resolvió que correspondía conocer a un juez especializado en materia administrativa. Lo que señaló la segunda sala de la Suprema Corte es que el juez competente para conocer de esta problemática es el juez de distrito en materia de trabajo para conocer. La justificación que da la segunda sala, pues es que para fijar la competencia por razón de la materia, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado. Y en ese sentido, cuando en una demanda de amparo indirecto se reclama la negativa de aplicar a favor de un trabajador las medidas adoptadas para la prevención y mitigación de la enfermedad ocasionada por el virus en los centros de trabajo, se advierte que su naturaleza es de carácter laboral. Lo anterior, ya que si bien esas acciones derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia sanitaria, cierto es que su aplicación se ubica en el ámbito laboral al tener por objeto garantizar el derecho a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Y concluye en la siguiente diapositiva. Este es el rubro de la tesis que determina y dice competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la negativa de aplicar a favor de un trabajador las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV-2 en los centros de trabajo corresponde a un juzgado de distrito en materia de trabajo. Era importante señalarles lo relativo a esta contradicción de tesis. La busqué en el semanario, todavía no está publicada, pero sí quise comentarles porque me parece que muchos abogados se están promoviendo en la vía administrativa. Entonces, considero que con este criterio, pues el que sean los juzgados en materia de trabajo, pues tienen un mayor, yo creo que beneficio. Cada quien habla de la materia a la que se dedica, pero me parece que es más sensible el que conozca un juez de distrito en materia de trabajo sobre estas medidas implementadas para mitigar los riesgos para la salud, porque pues precisamente estamos acostumbrados a ver el tema de la salud y el tema del trabajo, el tema de la seguridad social en los tribunales de la materia de trabajo. Mientras que en materia administrativa, pues sí, también, pero pues sabemos que es un poco más reducido el número de asuntos que les toca conocer porque únicamente se trata de policías y algunos otros servidores públicos. Sin embargo, pues en la materia donde estamos, nos encontramos desde un trabajador que trabaja en la tienda de la esquina hasta un trabajador del propio estado. Entonces, pues sí es importante que conozcamos estos mecanismos de defensa y que en este caso que estemos conscientes que la vía para tramitar todas aquellas violaciones es el juicio de amparo indirecto tramitado ante un juez de distrito en materia de trabajo. Entonces, traté de ser concreta en la exposición para que si quieren abundamos un poquito con los comentarios que ustedes puedan generarse. Es muy importante, les digo, quiero pensar que ahorita que la Corte ya definió
que va a ser la materia laboral o los jueces laborales, van a llegar un poquito a más asuntos. Porque les digo, tristemente encontré que en un periodo tan largo como son 15, 20 días, únicamente se tramitaron tres quejas. Y no sé, en materia administrativa, confieso que ya no chequé esa estadística para saber cuántas personas han instado ante la autoridad administrativa. Se verá con motivo de la aplicación de esta resolución de la Corte, cuántos llegan a los juzgados en materia de trabajo, pero confieso que no son muchos. Entonces, pues estoy a sus órdenes. Si quieren que ampliemos un poquito el comentario respecto a alguno de los puntos que intenté exponerles, y que pues sin duda les digo, toda historia tiene un fin, y tratándose de los derechos de los trabajadores en materia de trabajo, en materia de seguridad social, pues culmina precisamente con el juicio de amparo. Entonces, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, querida maestra Juana Fuentes. En este caso, si me lo permiten, compañeros, antes de ceder el uso de la voz, por antecedente o anterioridad, aquí nos mandaron en el chat ya unos comentarios, preguntas. Si me permiten hacerlas, yo ahorita cedo el uso de la voz ya para que prendan su teléfono. En este caso, el licenciado Uldarico Q. Dehesa señala el retraso en los juicios laborales en las actuales juntas de conciliación y arbitraje federales y locales del país se debe a que el Estado en ambas esferas, federal y local, no le han puesto la atención debida ni les han apoyado con recursos económicos y humanos. Por lo tanto, el desahogo que existe se debe fundamentalmente a la irresponsabilidad del Estado, al no apoyar con recursos económicos, materiales y humanos a dichas dependencias. Bueno, esto más bien es un comentario. Coincido totalmente, estoy totalmente de acuerdo con él. Perfecto. Es una realidad que incluso se ha agudizado en últimas fechas, porque cada vez es menos personal el que tienen las juntas, menos presupuesto. Cuando les digo, las demandas van en incremento. Entonces, si bien es cierto, la justicia pasa al Poder Judicial, pues no debemos olvidarnos de todos esos juicios, porque en un contexto optimista, y de verdad optimista, fíjense, estaba yo haciendo un ejercicio como de tiempos. Entonces dije, si una persona fue despedida injustificadamente durante la pandemia y decide demandar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, yo creo que su juicio lo va a poder ver resuelto hasta como por el 2024. Okay. Y créanme, es una aspiración óptima de que fuese así, pero sabemos que en muchas de las ocasiones pues transcurre más el tiempo del juicio que de lo que duró la relación de trabajo. Entonces, yo sé que también en 2012 se generó una disposición legislativa en el sentido de cortar los salarios caídos a un año, pero no es esa la solución a los problemas laborales. Tampoco que pague infinidad de salarios caídos. Lo real, y en apoyo a lo que opina su compañero, me parece que la solución es presupuestal. Que las autoridades que en este momento son las que se encargan de impartir la justicia de trabajo, pues cuenten con los recursos, tanto humanos como materiales, para que se resuelvan lo más pronto posible esos juicios. Perfecto, maestra Juana, muchas gracias. En este caso, pues ya cederé ahora sí el uso de la voz, de la palabra. Me parece que el maestro Norberto Aranzábal quería comentar algo, tenía una pregunta. Sí, buenas noches, maestra Fuentes. Hola. Primeramente, mi felicitación por su clara y completa presentación, la felicito. Muchas gracias. Estoy seguro que usted tiene un futuro promisorio en el Poder Judicial Federal. Veo que es muy joven, así es que la exhorto a que tenga ese mismo comportamiento como lo muestra como catedrática. Muchas gracias. Si su presentación la ve una persona no versada en el derecho, creo que seguramente le hubiese enviado un mensaje: maestra, por favor deme los nombres y los teléfonos de esos abogados que promovieron esos recursos de queja, porque yo los quiero contratar. Porque se necesitan arreglos y se necesita conocimiento y se necesita valor para haber hecho en pro de un cliente eso. Esa es la verdadera verdad. Sí, Como ciudadano,
no como abogado, como ciudadano, me horroriza el criterio de esos jueces de distrito insensibles de aprovechar y aplicar a rajatabla o por no querer trabajar, rechazaron el amparo, haciendo a un lado aspectos tan importantes dentro de la sociedad. Como ciudadano, me indigna, no sé si de conformidad con la ley esos jueces pudieran ser objeto de una sanción, pero su acto no tiene nombre. Más allá del purismo legal y atendiendo a las derechos humanos, creo que debieron haberle puesto más atención a los planteamientos y no haber hecho ni haber tenido que hacer necesidad a la gente de ir a un recurso de queja. Creo que debió haberse resuelto en el juzgado de distrito, fuera del purismo legal. Estoy hablando de los derechos humanos que tanto pregonamos todos los días aquí en México. Eso es de horror. La pregunta concreta, estos fueron comentarios, maestra, y no me quiero extender, y no quiero aprovechar su conocimiento y de que usted es miembro del Poder Judicial. Yo quiero hacerle una pregunta, quiero darle la antecedente. Mi formación es más de abogado corporativo de empresa, no es de estar tanto en los tribunales, pero sí de tratar a muchos abogados de todas las ramas. ¿Qué tan importante, maestra, y espero no estarme saliendo del tema, es un breve comentario, qué tan importante es el llamado alegato de oído? ¿Y qué tan importante es que saturen a los miembros del Poder Judicial con memorándums, haciendo creer los abogados postulantes a sus clientes que es la forma de reforzarle y de darle luz al juzgador para que pueda resolver? Y hacen un amparo de 500 hojas y hacen un breve resumen de 150 hojas. Yo me pregunto, ¿lo pueden leer o no lo pueden leer? ¿Qué tan, desde el punto de vista fuera de actas, fuera del formulismo oficial de su puesto, maestra, qué tan importante es ese famoso medio del alegato de oídas y del famoso memorándum del que tanto nos saturan los abogados postulantes, para mí pretexto para cobrar más? Perdón. No se preocupe. Mire. Entre colegas se vale el guadañazo. Perdónenme si les pego a alguien, ¿no? Pero entre colegas se vale el guadañazo. Muy amable, maestra. Por supuesto. Mire, llevo 15 años en la materia. Y la verdad, la experiencia que me ha tocado vivir respecto al alegato de oreja es muy bueno. Pero debo confesarle que depende muchísimo del tribunal ante el cual se lleve a cabo este alegato de oreja. Estoy con un magistrado que va a estar de ponente en la siguiente clase con ustedes, que es el magistrado Héctor Mercado. Y miren que llevo trabajando con él 15 años y los 15 años se les ha tratado de la misma forma a las personas que van a realizar ese alegato de oreja. ¿Y cuál es? Que siempre está presente el magistrado y el secretario proyectista. Y por supuesto que los escuchamos, porque muchas veces, derivado de que el procedimiento laboral ha sido eminentemente escrito, perdemos esa sensibilidad al revisar las constancias. Y diría usted, más si son 150 hojas de conceptos de violación, pues por supuesto que perdemos esa sensibilidad frente al caso. Yo les diría a todos los abogados, ya sean de la parte trabajadora, la parte patronal, sean concretos en sus conceptos de violación. Ha habido despachos que de verdad en 3 renglones me dicen, estuvo mala condena de aguinaldo, porque yo con el recibo de pago tal, te acredité que sí se lo pagué. Y de verdad no necesitan ni decirme el laudo es violatorio de mi, no, o sea, en concretito me dicen, fue incorrecta la condena que me impuso la responsable porque yo sí la pagué. Y de verdad, este alegato de oreja a veces lo que hace es sensibilizarte frente a la situación de la persona que está atrás de ese expediente, que incluso usted sabe que un expediente de Pemex en ocasiones consiste en tomos y tomos y tomos, donde el alegato de oreja lo que nos permite es escuchar cuál es el punto en concreto, qué es lo que le está doliendo, en este caso al quejoso como tal, qué te duele, por qué estás acudiendo al amparo, y viceversa. O sea, la oportunidad del alegato de oreja no es solo del quejoso, es también del tercero. Entonces, estoy con un titular que siempre ha sido de puertas abiertas para ambas partes, de escucharlos y decir, a ver, ¿qué está pasando? Claro que nos hemos llevado sorpresas y hubo un asunto donde el abogado nos afirmaba, es que hay una constancia donde sí está acreditado el salario y pues toda la que revisamos y no está. Pero bueno, el juicio de amparo es una institución de buena fe. Y entonces, partiendo de ese principio, por supuesto que el alegato de oreja es importante. Tampoco determinante.
sí importante, pero no determina la forma de resolver. ¿Por qué? Por cuestiones que rigen, y una de ellas es que solamente puedes apreciar el acto como lo apreció la autoridad responsable. Entonces, en ocasiones, le voy a ser sincera, también ha habido patrones que nos llegan y dicen, aquí están los recibos de pago, mira, yo sí se lo pagaba. Pues sí, pero no los exhibiste en el juicio. Entonces, vamos, para mí sí es muy importante, pero le digo, debo asumir que eso depende mucho de quién está juzgando tu asunto. Y como es una figura que en ocasiones no logran a veces agotar porque no está el magistrado, porque el secretario, en ocasiones sí veo que les genera un poquito de incertidumbre a los abogados el no llevarlo a cabo. Por lo menos en el tribunal donde estoy, tenga la plena convicción de que aunque no se lleve a cabo el alegato de oreja, tratamos en la medida de lo más posible, de revisar exhaustivamente todas las constancias. Ese principio de realidad que rige en el procedimiento laboral me parece que también debe regir en el juicio del amparo laboral. Y eso implica que tenemos que apreciar todo lo que está en el expediente. No lo hagan valer vía alegato de oreja o no lo hagan valer. Sé que también hay tribunales que el memorándum que usted dice, pues solo lo agregan, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todos aquellos que amamos lo que hacemos, y no lo digo desde este lado, sino desde todos los ámbitos que nos toca, la función jurisdiccional, litigante, defensor, pues tenemos que amar lo que hacemos, y eso nos compromete precisamente a tomar en cuenta todos los elementos y circunstancias que rodean el asunto. Muy amable, maestra, y nuevamente mis felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda o comentario que quiera hacerle a nuestra expositora? Bueno, buenas noches. Pues solo felicitarla porque fue muy enriquecedora su charla y todo el conocimiento que expresó la maestra Fuentes. Es de gran utilidad para los que nos dedicamos a la materia. La felicito y le envío un abrazo cordial. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Daniel. Maestro Antero, ¿quería decir usted algo? Sí, gracias. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Muy claro, muchas gracias. Muy gentil, la felicito. Gracias. Yo quería comentarle que en aquellos años mozos, cuando yo fui invitado por mi papá a colaborar con él, me explicaba que teníamos que sufrir, los que litigábamos, tener que hacer esas largas esperas a que nos recibieran los magistrados. Sí, eso es cierto. Mi padre, a un asunto que teníamos, me esperé 2 horas y media que me recibiera la magistrada, omito su nombre. Yo la verdad estaba muy nervioso porque era mi primer asunto, le confieso. Me recibió, la saludé, me dio el adiós y me tuve que salir. Y yo llegué al despacho a decirle a mi papá, pues ya perdimos. ¿Cómo que ya perdimos? Pues sí, no pude hablar con la magistrada. No puede ser posible, ¿no? A los 15 días salió pues que sí nos habían parado. O sea que la regla depende de cada magistrado ponente. No, Sí. hay unos que no nos reciben por algunas circunstancias, otros que sí tienen un poquito más de humanidad y nos escuchan en nuestras necedades por ir a defender los intereses de nuestros clientes. Claro. Y otros también no nos dicen nada, ¿no? Porque es increíble. Les decimos por aquí, bueno, vamos a resolver conforme a derecho. Ya, Sí. Es cierto. la felicito. Gracias a usted. Muchas gracias. Adelante. Previo a si hay algún otro comentario, si gustan, le voy a enviar al licenciado Negrete los precedentes de estas quejas, porque les digo, sí es muy importante que en esta época hagamos uso del juicio de amparo. Yo sé que a veces desde otras trincheras dicen, es muy técnico, se ha vuelto de la élite del juicio de amparo. De verdad, escucho unos comentarios tan tristes, pero yo lo que les digo es, de verdad, inténtenlo. A veces
es lo que necesitamos nosotros para construir, porque si no hay demanda de amparo, si no hay recursos, pues no podemos. Pero en verdad, y les puedo decir orgullosamente porque a lo mejor desde afuera, y los entiendo también, ustedes pueden decir, mi asunto está detenido, no está avanzando. Pero de verdad, en esta época nos la hemos pasado entre cursos, capacitaciones, con esto de la tecnología, que pues ustedes saben que también ya hay mucha gente que grande, que por excelencia el juicio de amparo era escrito y entonces pues nos ha puesto a estudiar. Pero no solamente en el aspecto tecnológico, también en el tema de los derechos fundamentales. Ya no es el típico recurso de casación que teníamos en mente del juicio de amparo, porque si ustedes me preguntan, ¿cuál es su experiencia en el amparo directo? También es muy buena, porque en ocasiones un precepto que es inconstitucional, ahora vemos que hasta las disposiciones de un contrato colectivo pueden llevar al escenario de violar derechos fundamentales y se analiza su aplicabilidad de eso. Es cierto que no declaramos inconstitucional un precepto, pero sí lo inaplicamos. ¿Y cómo se refleja ese actuar? A través de las tesis. No todos los colegiados tienen la cualidad, no cualidad, no todos los colegiados tienen el hábito o la intención de establecer criterios jurisprudenciales. Por eso también ahorita se me hizo importante darles a conocer estas quejas, porque obviamente que si ustedes buscan tesis no las van a encontrar en tesis. Ajá. Entonces, pero ya hay sistemas de publicidad a través de los cuales pues se pueden dar a conocer este tipo de asuntos. Y para mí las conferencias siempre van a ser un mecanismo de darles a conocer a ustedes lo que se está resolviendo en los tribunales. Y les digo, ya no me dio tiempo, confieso, hay una cuarta queja de otro tribunal colegiado muy interesante. Es una trabajadora que sí es cierto que laboraba para un hospital, pero, y no obstante que tenía la calidad de médico, no estaba en el área médica. Y lo que hicieron fue cambiarla, con motivo del COVID, por necesidades del servicio, la cambian de área. Pero lo que ella argumentó en su demanda, que ella tenía hijos menores de edad y además una inmunodeficiencia que le impedía estar en el área médica. Entonces, ese tribunal colegiado también, a través del recurso de queja, le concedió la suspensión para el efecto de que no la cambiaran al área que ya estaba mediante oficio asignada. También entendemos, o sea, las dependencias ahorita tienen que hacer uso de los recursos que se tienen, pero tampoco pueden violar derechos fundamentales. Entonces, esa queja también, si quieren, se las hago llegar. Ya no me dio tiempo, les digo, de analizarla es muy larga la sentencia, pero también es muy interesante cómo aborda el tema de los derechos fundamentales, cómo no obstante siendo su calidad de patrón, porque ahí el tema interesante es de que el acto que le atribuye la trabajadora es a la Secretaría de Salud y lo que dice es me cambiaron de área. Ajá. Entonces, para evitar ese cambio de área y ponerla en situación de vulnerabilidad, pues la suspensión se le concede para que continúe su relación laboral en los términos contratados. Entonces, les digo, sí es a través de las conferencias que se puede dar a conocer ese tipo de criterios, pero que sin duda alguna quienes nos motivan a resolver, pues son ustedes a través de los juicios que tramitan. Perfecto, querida maestra. Entonces, no sé si alguno de nuestros demás compañeros tiene alguna duda o comentario extra, si no, ya para ir cerrando esta charla del día de hoy. ¿No? Bueno, pues de verdad, gracias, maestra Juana Fuentes Velázquez, por su tiempo, gracias por su amena charla y su exposición. Y realmente agradecemos también siempre la disponibilidad para con la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y a todos ustedes, gracias siempre por acompañarnos, por estar presentes en este curso y porque sabemos que invierten parte de su tiempo para seguirse preparando y eso es algo muy loable. Así que ya para terminar, cederé el uso de la voz al maestro Pascual Morales Pérez como coordinador
de general de diplomados en línea de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, para que haga el cierre del evento y despida a la maestra Juana. De antemano, muchas gracias. Querida maestra Juana Fuentes, estamos honrados con su presencia. Muchas gracias. Ha sido una brillante participación, al igual que todos los demás expositores que se han esmerado y se han esforzado. Siempre ponen su máximo esfuerzo, por lo cual nuestro más sincero sentimiento de gratitud. Y también a nuestros queridos compañeros que están abrevando de sus conocimientos. Yo les agradezco a todos los que están presentes en estas conferencias. Muchas gracias. No es mi deseo abrumar con estos comentarios, solo enviarles un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por su participación. Hasta pronto. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bye. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Bueno.